Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández, dándole gracias a Dios por un día más que me concede y que concede a cada uno de ustedes, mis hermanos, que me están escuchando. Démosle gracias a Dios siempre por la vida, porque es un gran regalo que Dios, el que lo hizo todo, nos da cada día. Así es que agradezcámosle y seamos amorosos con Él. Voy a comenzar, mis hermanos, en este día. Voy a leer el capítulo número 1 de Macabeos. El día de ayer terminamos con el libro de Nehemías. Así es que vamos a comenzar con Macabeos y pidámosle a Dios el entendimiento. Lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alejandro, hijo de Filipo, rey de Macedonia, que venía al país de Quitim, reinaba en toda la Grecia. Después de haber vencido a Darío, rey de los persas, reinó en su lugar. Sostuvo numerosas batallas, se apoderó de ciudades fortificadas y dio muerte a los reyes de esas regiones. Llegó hasta los confines del mundo, amontonando riquezas de muchos países. La tierra tuvo que callarse ante él, y su orgullo no tuvo límites. Reunió a un ejército muy poderoso, dominó a provincias, pueblos y reyes, y los hizo sus súbditos. Pero después de todo eso, cayó enfermo y vio que se iba a morir. Entonces convocó a sus compañeros, a los que habían sido educados con él desde la infancia, y les repartió su reino, estando aún con vida. Alejandro murió después de 12 años de reinado. Sus compañeros tomaron el poder, cada cual en su sector. Luego de su muerte, todos ellos se hicieron coronar como reyes, y lo mismo hicieron los hijos después de ellos. Durante largos años, el mal fue aumentando en la tierra. De su descendencia salió aquel retoño impío, Antíoco Epifanes, hijo del rey Antíoco. Había estado primero como rehén en Roma, pero el año 130, de la realeza de los griegos, subió al trono. Fue entonces cuando surgieron en Israel unos renegados que arrasaron a muchos consigo. Reconciliémonos con las naciones que nos rodean, pues desde que nos separamos de ellos, nos han ocurrido muchas desgracias. Esta sugerencia tuvo buena acogida. Algunas personas de nuestro pueblo fueron a ver al rey, quien los autorizó para que siguieran las costumbres de los paganos. Construyeron en Jerusalén un gimnasio, tal como lo hacían los paganos. Se repusieron los prejuicios y renegaron de la alianza santa para engancharse al mismo carro que los paganos. Se vendieron para hacer el mal. Cuando Antíoco creyó que tenía ya el reino en sus manos, quiso también reinar en Egipto y ser así el soberano de los dos reinos. Invadió Egipto con un poderoso ejército, con carros, elefantes, caballería y muchos barcos. Atacó a Ptolomeo, rey de Egipto, quien no opuso resistencia y emprendió la fuga. Muchos de sus hombres cayeron muertos. Antíoco se apoderó de la fortaleza de Egipto y arrasó con todas las riquezas del país. Después de haber vencido a Egipto, tomó el camino de regreso el año 143. Fue entonces cuando se abalanzó sobre Israel y sobre Jerusalén con un poderoso ejército. Lleno de orgullo, Antíoco entró en el santuario y sacó el altar de oro, el candelabro en el que brilla la luz, con todos sus accesorios, la mesa y las vasijas para las ofrendas, las copas, los incensarios de oro, el velo, las coronas. Arrancó todas las placas de oro que adornaban la fachada del templo. Juntó todo el oro y la plata, objetos preciosos y todos los tesoros escondidos que pudo descubrir, y se fue a su país llevándoselo todo. Derramó mucha sangre e hizo declaraciones injuriosas contra Dios. Todos los pueblos de Israel están de duelo. Los jefes y los ancianos gimen. Las muchachas y los jóvenes están macilentos, y las mujeres han perdido su belleza. Las canciones de boda se han cambiado en lamentaciones, y la recién casada está de duelo en su pieza. La tierra se estremece al ver quién la ocupa, y toda la casa de Jacob está cubierta de vergüenza. 2 años después, el rey envió un jefe a la ciudad de Judá, quien llegó a Jerusalén con un poderoso ejército.
engañó a los habitantes con palabras pacíficas, pero cuando se hubo ganado su confianza, se lanzó por sorpresa sobre la ciudad, la castigó brutalmente y dio muerte a mucha gente de Israel. Saqueó la ciudad, la incendió, demolió sus casas y sus murallas. Sus soldados se llevaron cautivas a sus mujeres y a los niños y arrasaron con todo el ganado. Después reconstruyeron la ciudad de David, haciendo allí una fortaleza con una muralla muy ancha y con poderosas torres. Dentro de la fortaleza pusieron gente sin conciencia a renegar que se hicieron fuertes allí. Almacenaron allí armas y provisiones y amontonaron dentro todo lo que habían reunido en Jerusalén. Pasó a ser una terrible amenaza. Era un peligro para el lugar santo, y el enemigo amenazaba desde allí a Israel a cada momento. Derramaron sangre inocente alrededor del santuario, profanaron el lugar santo. Los habitantes de Jerusalén huyeron, y ésta se convirtió en una guarida de extranjeros. Pasó a ser una extranjera para sus hijos, y éstos la abandonaron. Su templo se convirtió en un desierto, sus fiestas se cambiaron en día de luto, sus sábados fueron burlados. Era el desprecio en vez del respeto. Era tan grande su vergüenza que su gloria de otrora, su grandeza, se dio el lugar al duelo. El rey ordenó después que todo su imperio formase un solo pueblo. Cada cual debía renunciar a sus propias costumbres. Todos los paganos se sometieron a las órdenes del rey, e incluso en Israel muchas personas dieron buena acogida a su culto, sacrificando a los ídolos y profanando el sábado. El rey mandó mensajeros a Jerusalén y a las ciudades de Judá para que les transmitieran sus órdenes. En adelante tenían que seguir costumbres extranjeras, acabar con los holocaustos del templo, los sacrificios y las libaciones. Había que profanar los sábados y las fiestas, ensuciar el santuario y todo lo que es santo, instalar altares, lugares de culto y templos a los ídolos, inmolar cerdos y animales impuros. Debían dejar sin circuncisión a los hijos y ensuciarse con toda clase de impurezas y profanaciones. En una palabra, tenían que olvidarse de la ley y enterrar todas sus prescripciones. El que no obedeciera las órdenes del rey debería ser condenado a muerte. Así se expresaban las cartas que envió el rey a todo su reino. Le impuso inspectores a todo el pueblo y ordenó a todas las ciudades de Judá que ofrecieran sacrificios. Mucha gente del pueblo obedeció. Todos aquellos que abandonaron la ley hicieron el mal en el país, obligando a Israel a esconderse en refugios. El día 15 del mes de Quisleu, el año 145, el rey instaló la abominación de la desolución en el altar de los holocaustos, y se levantaron altares en las ciudades vecinas de Judá. Se quemaba incienso en las puertas de la casa y en las plazas. Se rompían y se echaban al fuego los libros de la ley cuando se los encontraba, y si se descubría en la casa de alguien un libro de la alianza, o si alguien obedecía la ley de Dios, se lo condenaba a muerte según el decreto del rey. Mes a mes en sus ciudades se castigaba a los israelitas que eran sorprendidos contrabandeando lo dispuesto, y el 25 de cada mes se ofrecían sacrificios en el altar instalado en el lugar del altar de los holocaustos. Según esa ley, se condenó a muerte a mujeres que habían hecho circuncidar a sus hijos, junto con sus niñitos abrazados a su cuello. También eran condenados a muerte sus familiares y los que habían hecho la circuncisión. A pesar de todo eso, muchos continuaron siendo fieles a Israel y fueron lo bastante valientes como para no comer alimentos impuros. Preferían morir antes que volverse impuros con alimentos que iban en contra de la alianza santa, y fueron ejecutados. Esto fue una gran prueba para Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, no crean que Dios, nuestro Señor, permitió todo esto de los pueblos impuros que llegaron e invadieron Israel y Judá. No crean que Dios se dejó vencer. Simplemente que Él decidió darle un castigo al pueblo
por su infidelidad, por ser infieles. Comenzaron poco a poco a quererse hacer como aquellos pueblos paganos, comenzando haciendo sus gimnasios y luego después de eso llevar las mismas costumbres de aquellos pueblos paganos. Dios se enojó con ellos y los sometió a ellos mismos, a esos pueblos paganos. Dios, mis hermanos, no quería que ese pueblo sufriera. Sin embargo, lo permitió porque ese pueblo lo había abandonado totalmente. Y todos aquellos que estaban en destierro y allí mismo en Jerusalén y Israel, cuando fueron sometidos, pues ellos tenían que seguir las órdenes de los reyes impuros. Les impusieron unas leyes tan rigurosas, unas leyes tan duras para el pueblo de poder sobrellevar, que pues tuvieron que, y muchos que se mantuvieron firmes, que no llevaron a cabo todas esas abominaciones. Mis hermanos, Dios, más tarde vamos a ver cómo surgen hombres que se levantan en contra de esas naciones, pues de ello son vencidos. ¿Por qué sucede esto, mis hermanos? Porque Dios quería que este pueblo, esta nación de Israel y Judá, fueran fieles, no fueran tan infieles a cada que se les pegaba en gana en su contra. Ya Dios les había permitido muchas cosas. Sin embargo, los ciudadanos llegaron hasta su último punto y entonces Dios tuvo que mandarles un riguroso castigo para que se comportaran y regresaran a Él. Dios nos bendiga, mis hermanos, y cuidémonos de caer en la mundanidad y dejar de seguir a nuestro Dios, porque de lo contrario, mis hermanos, vamos a sufrir las consecuencias y no nos va a gustar. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.